Tengan ustedes muy buenos días, queridos hermanos. Terminamos recién de cantar una hermosa alabanza que dice: dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. No sé si combinan bien la palabra dulce con tormenta, ¿no? Porque cuando hay tormenta es difícil, digamos, asociar la palabra dulce. Y realmente sería una experiencia que quisiéramos tener, ¿no? Cuando nos estemos pasando por alguna tormenta, que nos resulte dulce el refugio que tenemos en nuestro Dios. Esta alabanza expresa una realidad bíblica, que es que las tormentas son inevitables. Las tormentas, las angustias, son inevitables. Pero la promesa de Dios, que podemos ver las promesas, quiero hablar en plural, a través de toda la Escritura, es que Él está al lado de los suyos, no evitándoles las tormentas, sino ayudándoles a pasar en medio de las tormentas. Como estamos viendo en el Salmo 23, y el Señor permita que podamos tener la misma experiencia que tenía el salmista, pasar por la misma experiencia, que esto que él expresaba como su experiencia espiritual pueda ser nuestra experiencia espiritual. Que podamos, en cada punto que vamos desglosando de este Salmo 23, que es un tesoro, que cada punto que el salmista expresa allí en el Salmo 23 pueda ser nuestra experiencia para poder tener ese dulce refugio en medio de la tormenta. Vaya si, creo que hay pocas personas que han pasado tantas tormentas como el rey David. Pocas personas. Si hacemos una biografía de la vida del rey David, ya de jovencito, tuvo un tormentón, por así decirlo, ¿no? Cuando Goliat desafía al ejército del pueblo de Dios, y él tiene que enfrentar a ese gigante. En realidad él no tiene que enfrentarlo, él quiere enfrentarlo. Y lo enfrenta en el nombre del Señor porque estaba en juego el nombre del Señor. No estaba en juego el nombre del rey Saúl. No estaba en juego el nombre del pueblo de Israel. No estaba en juego su propio nombre. Él se podía quedar cuidando las ovejitas de su padre y todo seguía muy bien, la vida seguía muy bien. Pero él se siente indignado de que un filisteo incircunciso, un gentil, ofenda el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios él va y enfrenta a ese gigante. Y fíjense que es una flor de tormenta en la cual él se mete. No es que lo metieron, no lo agarraron a David. Vení vos cuidás las ovejitas de tu padre, sí, tenés fama de defenderlas muy bien. Bueno, vení a enfrentar a un gigante, porque acá tenemos un problema con un paladín del enemigo. Él insiste y es resistido. ¿Se acuerdan que primero lo desprecian los hermanos que estaban en el frente de batalla? Y luego Saúl mismo dice, no tenés contextura física. Cuando se midió, se puso todas las corazas, todas las cosas que se tenía que colocar. No entraba en los parámetros de un paladín para luchar contra un paladín, porque eso es lo que se acostumbraba en las guerras, que primero se podía resolver el derramamiento de sangre masivo, peleando un representante de cada lado. Así que miren, ya de jovencito David tiene experiencia en las tormentas. Y te recomiendo, hermanos, que cuando leas el Salmo de David, o cada salmo que leas de David, lo veas desde esta perspectiva. Porque a veces nosotros nos quejamos de las dificultades, de las cosas que pasamos en la vida. Uy, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque quisiéramos que nuestra vida sea, como hijos de Dios, un lecho de rosas. Y yo digo, sí, es verdad, es un lecho de rosas. No te olvides que la rosa tiene el pétalo, el perfume y la espina. Y la vida del creyente, del Hijo de Dios, es un lecho de rosas con espinas incluidas. Y hay momentos difíciles en los cuales nos vamos a
a lastimar o vamos a pasar por un lugar donde va a ser difícil transitar. Así que te invito, hermano y querida hermana, que cuando leas la experiencia de David, sepas que es una persona que vivió convulsionado por mucha adversidad, perseguidos desde adentro y desde afuera. Cuando yo me refiero desde adentro del pueblo de Dios, inclusive desde adentro de su familia resistido, hasta todos los enemigos que lo perseguían y quienes también le tenían envidia. Así que este párrafo que vamos a leer, que es del 1 al 4, Salmo 23, del 1 al 4, quiero que lo veas desde esta perspectiva. Dice la palabra de Dios, Salmo 23, desde el versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Hasta allí nomás la lectura de la palabra de Dios. Nos vamos a ocupar del versículo 4 sin antes mencionar que ya hemos tratado en el versículo 3 donde dice que la experiencia de David era esta. Recordemos que es una relación personal que tiene David, un testimonio personal porque dice Jehová es mi pastor. Él no dice es pastor de Israel, que de hecho lo era. Pero habla de una relación personal. Jehová es mi pastor, por lo tanto nada me faltará. Y ese es un condicionante. Si Jehová no es tu pastor, no podés decir que nada te va a faltar. Y la promesa de Dios es que si le perteneces no te va a faltar nada de lo que necesitas. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Algunos piensan que esta frase es referencia a un lugar. Y otros piensan que es una imagen que representa un momento de angustia, un momento... Ambas cosas representan, yo creo, lo mismo. Algunos dicen que el valle de sombra, de muerte, era cuando el torrente, y saben que el torrente era el cauce de un río, de un arroyo, cuando llovía, digamos, ese torrente, al lado de Jerusalén, en un lateral de Jerusalén está el torrente de Cedrón. Ese torrente tenía agua solamente cuando llovía, luego se secaba ese torrente, luego podía quedar un hilito de agua, pero era como un desfiladero, ¿no? El agua baja con tanta velocidad que va carcomiendo y va provocando como que hubiera allí un desfiladero o un lugar estrecho. Entonces algunos autores piensan que el rey David se está refiriendo a esto, el valle de sombra y de muerte, porque en ese desfiladero, en este torrente, cuando quedaba poca agua, bueno, con agua se acercaban los animales a brevar, pero cuando quedaba poquita agua volvían, pero cuando se secaba, las fieras del campo se ponían muy nerviosas cuando no podían abrevar. Y era un lugar peligroso de cruzar porque era un lugar recurrente para los animales salvajes. Y David le tocaba, en muchas ocasiones, siendo pastor, recordamos que este es el salmo del pastor, no es el salmo de la oveja, y se está refiriendo a Jehová, pero David lo ve desde la perspectiva de su experiencia pastoral, cuando él pastoreaba las ovejitas. Y a veces le tocaba cruzar por lugares estrechos donde había peligro y donde tenía que velar por la seguridad de las ovejitas. Entonces se pone en el lugar de esas ovejitas que él mismo cuidaba y se sentía como una oveja cuidada de parte de Dios, que aunque ande por ese valle de sombra de muerte, él no iba a temer. Y prestemos atención que dice no es valle de muerte, sino valle de sombra y de muerte. La sombra es inmaterial y la sombra no es peligrosa. Si viene un camión, digamos, a muy alta velocidad y te agarra la sombra, no te va a hacer nada. Te agarra el camión, estás listo, amigo. Pero la sombra no es el objeto,
es inmaterial. Lo que quiere expresar aquí el autor es que puede ser algo que te asuste, que te provoque temeridad. De hecho, cuando éramos chiquitos tal vez le teníamos miedo a la sombra y tal vez les costaba a nuestros mayores expresarnos que es solamente la sombra y no lo podíamos entender tal vez. Y la sombra no es peligro, pero sí representa en cierta forma lo que es el peligro. Y David dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Fíjense que la expresión es mal alguno, significa ningún tipo de mal. Ningún tipo de mal. San Juan, me acompañan en el pasaje de San Juan capítulo 16, verso 33, donde el Señor Jesucristo está allí, hablándole a sus discípulos en aquella última noche que iba a pasar con ellos, en esa cena donde iba a haber una charla hermosísima, registrada en 5 capítulos, y donde Él necesitaba ser alentado, y sin embargo Él alienta a los suyos, a sus seguidores. Es llamativo cómo el Señor cuida de los suyos cuando Él tenía la necesidad de que sus amigos estuvieran consolándolo y animándolo en esas horas, en las tristes últimas horas del Señor aquí. Él termina alentando a los suyos. Y dice San Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Estaba inquieto el corazón de ellos, porque iban a venir horas difíciles para el Señor, pero también para ellos. Pero el Señor los tranquiliza, y las palabras que les había hablado era para que en Cristo tuvieran paz, pero también les avisa lo siguiente. Fíjense la segunda parte de este versículo. En el mundo tendréis aflicción. No les dice, en el mundo podréis tener aflicción, potencialmente, porque si fuera de esa forma podría decir algunos sí, otros no. Pero está diciendo a los suyos, muchachos, en el mundo van a tener aflicción. Querido hermano, mi querida hermana, en el mundo sí o sí vas a tener aflicción. Mientras estemos en este mundo vamos a estar afligidos. Entre los falsos evangelios que se están predicando, que solemos aludir y advertir, el evangelio de la prosperidad y el evangelio de que si sos un hijo de Dios no te va a pasar nada, todo es pum para arriba, el contenido de ese evangelio no tiene apoyo en la palabra de Dios. Tal vez te sirva para darle ánimo, ¿no? Sirva para darle ánimo a la gente, pero ánimo en cuanto a algo que no es verdad, no está fundamentado en la verdad. Jesucristo no es la primera vez que va a decir que en el mundo iban a tener angustia y que iban a ser perseguidos. Y si hacen eso con el Señor Jesucristo de rechazarle, ¿qué esperan de los seguidores de Cristo? Hermano, hay muchos pasajes que podemos ver en los cuales si vos sos un verdadero hijo de Dios, la vas a pasar difícil. Y si no sos un hijo de Dios, la vas a pasar peor todavía. Y ya vamos a ver por qué esto. Porque la aflicción es parte de la vida, es parte de la vida misma. Así que el Señor les advierte, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Subrayá esa palabrita, pero y confiad. Pero confiad. La aflicción es parte de la vida. Vas a tener que lidiar con momentos amargos, con momentos duros, con una enfermedad que va a ser un gran gigante en tu vida, con falta de trabajo, con una angustia familiar, con un montón de cosas que podemos enumerar y nos llevaría tal vez muchísimo tiempo enumerarlos. Pero Jesucristo te dice, lo que les dijo a los suyos va también para nosotros, lo que les dijo en aquel momento, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué significa confiar? Recordemos que la palabra fe no aparece en el Antiguo Testamento solamente 1 o 2 veces, pero sí aparece la palabra confianza, y son términos intercambiables. Es tener fe, es tener fe. Confianza es tener fe, es tener fe. Y lo que le está diciendo el Señor Jesucristo es, confíen
Y el argumento de esa confianza es la última parte de este versículo. Yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo. Jesucristo tiene el control de absolutamente todas las cosas. Ese Jehová del Salmo 23 es ya lo hemos mencionado, es el Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, misericordioso, es el Dios de amor, que tiene todas las virtudes y no se le escapa ni lo más mínimo de la vida de cada uno de nosotros, ningún detalle, y tiene todo bajo su control, pero todo lo que nos pasa tiene un propósito. Él no se goza en la angustia de sus hijos, como tampoco se gozó en la angustia de Cristo cuando estaba clavado en la cruz, porque la angustia de Cristo en la cruz era también la angustia del Padre. Pero la cruz tenía un propósito, ese dolor, esa angustia, ese trago amargo que tuvo que beber nuestro amado Salvador, tuvo un propósito y era necesario que eso ocurriese. Como el mismo Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, era necesario que el Cristo sea entregado, que sea muerto. Bueno, tal vez también muchas cosas que nos pasan en la vida son necesarias aunque no las comprendamos, porque Dios tiene un propósito a través del sufrimiento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, no temeré mal alguno. Y les invito a leer ahí cerquita en Mateo 28, el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Fíjense las últimas palabras de este Evangelio. Hay algo que nuestro Dios y nuestro Salvador promete, y es una gran verdad, aferrate a esto, querido hermano. Dice el versículo 20, luego de encomendar la predicación del Evangelio y el hacer discípulos y el bautizar, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué abarcativo que es esa promesa, ¿no? ¿No? Y que iba a estar por un tiempito, que iba a estar y después no iba a estar. He aquí yo estoy con vosotros, les dice a sus discípulos cuando él se estaba despidiendo y le deja la gran comisión y asciende al cielo. Después se recuerdan que en la misma cena que acabamos de leer en San Juan capítulo del 15 hasta el 20, desde el 13 hasta el 20, vamos a ver donde habla acerca de el Espíritu Santo que iba a descender cuando Él se fuera. La presencia del Espíritu Santo. Pero la promesa de Dios es que, la promesa de Dios para sus hijos es, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, mi querido hermano. Junto con la aflicción está la promesa de que Él va a estar al lado tuyo. Por eso el salmista podría decir, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él iba a estar, tú estarás conmigo, Él iba a estar acompañándole. Mire que en qué temprano tiempo allí en la antigüedad, ya David tenía esta revelación y este conocimiento, pero esta experiencia, porque del conocimiento a la experiencia hay una gran distancia, querido hermano. Tal vez si les pido que me digan versículos y promesas de Dios, sabremos un montón de memoria. Pero ¿de cuántas de ellas nos hemos apropiado? ¿Y vivimos de acuerdo a esas promesas? Hebreos 13:5, si quieren búsquenlo, si no anótenlo allí. La segunda parte dice, no te dejaré ni te desampararé. Uno puede decir, bueno, está bien, estar presente, pero fíjense que habla también del amparo, y amparo significa estar cuidado. ¿Cuántas veces vemos en la experiencia de los salmos donde habla que Él es el amparo? De hecho lo hemos cantado, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Junto con la tribulación, junto con la angustia, está el cuidado de Dios. Parece paradójico, ¿cómo puede ser que me esté cuidando y yo esté sufriendo? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede suceder eso? Porque en el valle de sombra, de muerte, allí en la oscuridad, tal vez no nos demos cuenta que el pastor está allí al lado.
nos esté guiando a través de ese valle. Miren, el pastor los llevaba por ese desfiladero y por lo general pasaba cuando tenían que regresar, tal vez a la noche. Se sumaba que las ovejas son cortas de vista. Dice que a más de 5 metros ya se le dispersa la vista a las ovejas. Pero el salmista habla de la vara y del cayado. Tu vara y tu cayado. La vara era un palo largo de aproximadamente 2 metros, tipo garrote, que en algunos casos los orientales le colocan una bola en el extremo y a veces hasta una punta, porque esa vara la usaban para defender a las ovejas. Es como una lanza, como si fuera algo macizo en el extremo y tal vez puntiagudo, para defender a las ovejas. De hecho, podemos ver en la experiencia de David, cuando lo hemos mencionado, cuando le cuenta a Saúl cómo él cuidaba de las ovejas de su padre, defendiéndolo de los animales salvajes. Él no nombra la vara, pero la vara era parte. Él era más corajudo, peleaba con esos animales sin usar esa vara, pero la vara era usada por los pastores para cuidar a las ovejas. Pero el cayado era también un bastón largo, pero tenía como un mango de paraguas, ¿no? Bien amplio, que después terminaba también con una curvita en el sentido contrario, una contracurva, porque el cayado era para cuidar a las ovejas, la vara era para defenderla y el cayado para cuidarla. Y el cayado servía para que cuando la oveja se quería ir por algún lado que no correspondía o estaba en peligro, eso funcionaba como una especie de anzuelo, por así decirlo, donde le agarraba de las patitas o del cuello y esa punta que estaba redondeada era para no lastimar el cuello de la ovejita y la traía de vuelta al rebaño, ¿no? La encauzaba. Entonces el pastor tenía la vara y tenía el cayado. Pero de vez en cuando tenía que darle también algunos golpecitos a las ovejas cuando se ponían rebeldes. Yo lo he escuchado de varios relatos a esto, de experiencias de pastores, entre ellos Samuel Pérez Milios lo menciona, que él lo vio, él pudo ver esto, que hasta llega al punto que el pastor a la oveja rebelde le quiebra una de las patitas. Le quiebra una. Cuando está rebelde, el problema de la oveja, que lo tiene incorporado, ¿no? La rebeldía, al igual que nosotros, por eso esta analogía es perfecta la que hace Dios comparándonos a nosotros con ovejas. A la oveja rebelde a veces le toca que el mismo pastor le quiebre la patita. Luego la ata, la lleva encima y esa ovejita va bastante más lerda pero mansita junto con el resto del rebaño. Si no saben lo que provoca, que algunas otras se le acoplen en su rebeldía y se le vayan también por allí y le descompagine todo el rebaño. El pastor llevaba la vara para defenderlo de los animales salvajes, llevaba el cayado para poder cuidar a las ovejas y acercarla al rebaño, pero a veces con la vara o con el cayado le daba algunos golpecitos como para corregirla, y a veces hasta esto, hasta quebrarle las patitas. Dice este pasaje, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y saben que el infundir aliento implica que nos ayuda a vivir esperanzado, pero a veces el aliento y esa ayuda incluye la disciplina. A veces Dios nos tiene que lastimar. A veces tiene que venir algún tiempo de angustia para que aprendamos la lección en nuestra rebeldía, en la rebeldía de nuestro corazón. Dios nos cuida de los enemigos externos, pero también nos cuida del propio enemigo que tenemos dentro de nosotros, de nuestro yo, de nuestra rebeldía, de querer hacer las cosas como a nosotros se nos antoja. Fíjense, hay un hermoso pasaje que está en Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 4, verso 5. Este sí les invito, hermanos, que lo busquen. Santiago capítulo 4. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano,
El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente. El Espíritu que Él ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. El Espíritu Santo es aquel que nos convence de pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos, tomar la decisión por Cristo. El Espíritu Santo es el que nos revela la palabra, nos instruye y es también el que nos hace ver cuando metemos la pata y que podamos arrepentirnos y volver al pastor de nuestras almas, a tener la comunión con Él. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente. ¿Qué significa lo del celo? Significa que ahí está en forma persistente. Esa ovejita que se está alejando, la llama, le habla, pero cuando se muestra rebelde, muchas veces tiene que hacer esto, o algunas veces tiene que hacer esto, lastimarla para que vuelva. Hermanos, esa es la experiencia con Dios. Y eso le pasó también a David. David tuvo que ser lastimado para darse cuenta. ¿Recuerdan cuando él comete, por así decirlo, entra en el tobogán de tapar con un pecado, otro pecado, y cae en la indiferencia espiritual, en esa apatía espiritual en el cual tuvo que venir el profeta Natán y traerle una analogía respecto de una situación con una oveja para que él se diera cuenta de que estaba en pecado y que él había hecho mal con todo esto que había hecho. Le tuvo que quebrar la patita varias veces Dios a David. No fue la única vez que le tuvo que quebrar la patita a David. Porque tuvo que llorar la muerte de ese hijo que tanto amaba, fruto de esta desobediencia, en este caso. Pero vemos en la vida de David que él estaba experimentado en que le quebrara la patita el Señor para que él anduviera por sus caminos, porque el Espíritu que Dios pone en nosotros nos anhela celosamente. ¿Cuál es el camino que Dios quiere que andemos? Bueno, que necesitamos que perseveremos en el rebaño, que Dios no nos tenga que quebrar las patitas. Que tal vez las aflicciones vengan de afuera, pero no que vengan de adentro. Una vida de santidad, de consagración, de dependencia del pastor. Ahí nomás en el Salmo 27, ustedes van a ver, giran las hojitas nomás, ahí estamos en el Salmo 23, fíjense en el Salmo 27. Es otra de las experiencias que tenía David, en el cual su corazón estaba inquieto o tal vez angustiado, porque no es pavada esto, que un ejército acampe contra mí, y era muy frecuente en aquel tiempo, y muchas veces es prácticamente sentencia de muerte. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es paz en la tormenta. Esa es la experiencia que tenía David y va a ser la experiencia también de cada uno de nosotros. Que podemos disfrutar el gozo de tener paz en la tormenta porque la angustia, mi querido hermano, va a venir en algún momento u otro de nuestra vida. ¿Esto quiere decir que vamos a vivir de esta forma? No necesariamente. Vamos a poder tener la fragancia del pétalo y contemplar flores también en el camino de la vida de la mano de nuestro Dios. Pero tenemos que saber esto, que la vara y el cayado van a estar presentes aunque vos no lo veas al Señor. Su cuidado, su protección, el acercarte al redil, el espíritu que Él ha puesto para que vos te des cuenta de que estás alejado y va a insistir para que vos vuelvas a sus caminos. Y ese trato amoroso, ¿no? Que a veces el Señor te tiene que cargar al hombro. ¿Se acuerdan cuando el Señor da esta imagen de que deja las 99? El pastor deja las 99 para ir a buscar la que estaba perdida. Y muchos autores o artistas lo han representado con el pastor con la ovejita así en el cuello. Ustedes han visto esa ilustración que es tiernísima, hermosa. Muchas veces el pastor tenía que cargar a la ovejita que se había extraviado porque se había lastimado y no podía volver caminando. Dejaba en la seguridad aquel rebaño para ir a buscar a aquella, porque el buen pastor su vida da por las ovejas. Arriesga, uno dice, ¿cuánto puede valer una oveja?
para que el pastor arriesgue su vida. Pero el que tiene corazón de pastor, arriesga su vida por las ovejas. Y Cristo su vida dio por las ovejas, por cada uno de nosotros. No hay enfermedad, no hay peste, no hay COVID, no hay pandemia, no hay peligro que no esté bajo el control de Dios omnipotente y sabio. Y saben, yo creo que este tiempo que hemos vivido últimamente, que ha angustiado a tantas personas y ha angustiado también a algunos hermanos, o a muchos, ha puesto a prueba dónde está depositada nuestra fe. Porque podemos atestiguar que el 2020 fue para muchos un valle de sombra y de muerte, pero no va a ser lo único que va a ocurrir en nuestra vida. Pero el Señor nos invita a que tomemos este desafío. Miren, para concluir, tenía un par de versículos más para compartirle. Entre estos, aquella imagen, no vamos a ir allí, pero si quieren pueden verlo allí en el Mateo 8, 23 al 27. Y se los voy a recordar porque todos lo hemos escuchado varias veces. Jesús está en la barca, en medio de la tormenta él estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Y aquellos discípulos y pescadores que estaban así en la barca, estaban desesperados, hermanos. Pero el Señor les reprende por la falta de fe. Porque no pudieron darse cuenta que el autor de la vida, el creador, aquel que tiene el control de todas las cosas, estaba allí en la barca aparentemente dormido o desconectado. Y muchas veces pensamos que Cristo está desconectado de nuestra vida, que Él no tiene el control de las cosas, que está ausente. Pero, mi querido hermano y hermana, está Cristo en la barca de nuestra vida. Muchas veces no nos vamos a dar cuenta que Él está presente. Pero que no nos demos cuenta no significa que no esté. Él estaba allí durmiendo en un rinconcito. Pero cuando Él se levanta y reprende a la tempestad, se quedaron asombrados y dijeron, ¿quién es este que hasta la naturaleza le obedece? ¿Quién es este? Y tal vez esa es la pregunta que tengamos que hacernos. Para que Jehová sea nuestro pastor nos tenemos que dar cuenta de quién es este. ¿Quién es este pastor? Tal vez lo tenemos como alguien, como aquellos ídolos o dioses que contendieron con Elías en el Monte Carmelo, que había que gritarle mucho para que te escuchen, desciendan y todo lo demás. Pensamos que nuestro Dios es alguien que hay que clamarle a los gritos y que a veces se hace el distraído y a veces no nos escucha. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Me permití hacer un giro en este salmo desde el versículo 1 al 4 y terminar de esta forma. De pasar de tercera persona a primera persona este salmo, este párrafo. Y desde la experiencia de David a la visión de Dios respecto a la actitud pastoral hacia nuestra vida. Sería algo así. Si yo, Jehová, soy tu pastor, nada te faltará. Ya no es David diciendo Jehová es mi pastor. Y ustedes van a ver cuando escuchen esto, que todas las promesas de Dios y la teología se cumple perfectamente aunque yo cambie este texto de tercera a primera persona. Lo que está diciendo Dios, dice, si yo, Jehová, soy tu pastor, nada te faltará. En lugares de delicados pastos te haré descansar. Junto a aguas de reposo te pastorearé, confortaré tu alma, te guiaré por senda de justicias por amor de mi nombre. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Mi vara y mi cayado te infundirán aliento. ¿Cambia en algo todo lo que dice la Biblia respecto a las promesas de Dios y al cuidado? En nada. ¿Pero saben cuál es la diferencia? Que la fe cambia las promesas en experiencias de gozo. David se tomó de las promesas de Dios y esas promesas se convirtieron en experiencias. En la experiencia que él podía contar en los salmos. Y podía decir, Jehová es mi pastor. ¿Por qué? Porque él creía que Dios, aunque no lo veía, el Señor estaba con él. Aunque pasaba por el valle de sombra de muerte, momentos angustiosos, momentos en los cuales estaba así oscuro y no podía ver al pastor, ahí estaba el cayado, enganchándolo y trayéndolo y guiándole
Aunque él no veía nada, en momentos angustiosos, allí estaba presente el pastor. Porque aunque no lo veamos, el Señor allí está. Porque Él lo prometió y lo va a hacer. La fe o la confianza en nuestro Dios torna las promesas, todas las promesas que nosotros conocemos, en experiencias gozosas, hermano. Y saben, podemos saber de memoria las promesas de Dios o podemos hacer la propia. Y solamente el nexo entre estas cosas o lo que hace efectiva la promesa es la fe. Es la fe, hermanos. Es la fe. Fue lo que cuestionó el Señor Jesucristo cuando fue el conflicto en la barca. Y se lo cuestiona varias veces en varias ocasiones a sus discípulos. Hombres de poca fe. Hermanos, esto es una cuestión, es un desafío de fe. Para que este Salmo 23, cuando lo recitemos, pueda ser nuestra experiencia. Si Jehová no es nuestro pastor, estamos en problema. Antes de conocer a Cristo, no podíamos decir esto. Pero después de conocer a Cristo, hasta podemos decir esto. Puede ser esta también nuestra realidad, que Jehová no sea nuestro pastor, porque no queremos que nos pastoree. Porque queremos vivir de acuerdo a nuestros propios criterios. Y ya no vivir por fe, sino un poquito mechadito, ¿no? Le metemos un poquito de fe y un poco de criterio propio. El espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos anhela celosamente. Y ese anhelo de celo es el desafío a vivir solamente por fe o salirnos de la fe. Las cosas híbridas, las mezclas no funcionan, y eso lo advierte también Santiago, donde una misma fuente no puede dar dos tipos de aguas, mis queridos hermanos. Estamos llamados, desafiados por la palabra de Dios, a que la experiencia de David pueda ser nuestra propia experiencia. Porque esto que pudo disfrutar David es lo que Dios quiere que disfrutemos cada uno de nosotros, ¿no? La presencia de Dios en nuestra vida, a pesar de las dificultades, entender que las dificultades que nos pueden suceder son para nuestro bien. ¿Se acuerdan el pasaje de Romanos cuando dice, a los que aman a Dios, todas las cosas trabajan para bien, ayudan para bien? Pero fíjense que la condición de esa promesa es para los que aman a Dios. ¿Quién puede decir que ama a Dios y le desobedece? Si le desobedecemos, si no acatamos su palabra, no podemos decir que le amamos. Por eso el camino es el camino de la obediencia, y la obediencia en la fe, mis queridos hermanos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que esta pueda ser nuestra experiencia, mis queridos hermanos, una experiencia transformadora para que podamos vivir por fe, como dice la canción que solemos cantar aquí en la iglesia, y no por ver. Aferrados a sus promesas, que son muchas, y que el Señor pocas veces tenga que quebrarnos las patitas, porque nos anhela celosamente y nos quiere en sus caminos. Les invito a orar para concluir. Te alabamos, nuestro Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana por tu palabra, por esta hermosa experiencia que podemos ver en David. Pero, Padre, clamamos a ti por misericordia, Señor, para que tú, Señor, puedas obrar en nuestras vidas esto que fue experiencia en Él, que pueda ser experiencia en nuestras vidas. Padre, te rogamos que quebrantes nuestro corazón y nos ayudes a vivir por fe y aferrarnos, Señor, a todo lo que vos tenés preparado para cada uno de nosotros. Dejamos nuestras vidas en tus manos, Señor, agradecidos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.